En Sura, es coordinador de medicina laboral de la EPS Sura y forma parte integral del equipo de atención de seguros obligatorios de Suramericana de Seguros. Doctor, le doy la palabra. Quiero agradecerle su participación. Mientras usted comparte la presentación, yo simplemente les comento que vamos a terminar esta conferencia del doctor. Si alguno se quiere quedar en algunas preguntas, pero los invitamos idealmente a que nos acompañen a la muestra comercial, está súper interesante y nos volvemos a ver dentro del esquema, vuelven a ingresar a la sala al horario que está programado. Entonces, doctor, bienvenido, tiene la palabra. Doctora Berta, muchas gracias a usted y a toda la sociedad por la invitación que me han extendido. Reciban todos un cordial saludo. En esta ponencia sobre el comportamiento del ausentismo durante el año 2020, pretendemos dar cuenta sobre la situación del ausentismo en este año, partiendo de la información con la cual contamos en ARL y EPS Sura, desde las incapacidades de origen laboral por accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como por las incapacidades de enfermedad general, teniendo una muestra suficientemente representativa para inferir el comportamiento del ausentismo en todo el país. Este asunto será abordado en los siguientes acápites. Comenzaremos por una breve introducción y un entendimiento del ausentismo como indicador, para hacer también un análisis sobre las principales variables que afectaron este fenómeno durante el año 2020 y también analizaremos cómo se comportó en general el ausentismo durante el 2020 en relación a años anteriores y cómo afectó a los principales sectores económicos y productivos del país. Haciendo un especial análisis sobre el sector salud, también compararemos cómo se comportó el ausentismo en Colombia frente a otros países o a nivel internacional y haremos un ejercicio sobre los costos del ausentismo en términos económicos frente a la productividad de las empresas en todo el país. Y finalmente, realizaremos algunas conclusiones sobre las principales causas o las causas raíz del ausentismo como fenómeno. Sin más preámbulos, y si bien el ausentismo ha sido un asunto, un fenómeno abordado de manera amplia en la literatura, su impacto podría resumirse desde 3 puntos de vista principales. En primer lugar, desde los trabajadores o desde las personas, teniendo en cuenta que el ausentismo implica unas causas obvias por enfermedades y accidentes, pero también unas consecuencias en la salud de las personas en todas sus dimensiones. Estamos hablando no solo desde la salud física, sino también en la salud mental e inclusive en la salud financiera, teniendo en cuenta que hay unas afectaciones de los ingresos económicos, no solo del trabajador, sino de todo su grupo familiar. También se puede dar una afectación futura de la empleabilidad de los trabajadores incapacitados, una percepción de discapacidad que altera el rol ocupacional de los trabajadores, incluyendo sus relaciones familiares y sus relaciones sociales. Ahora, desde las empresas, el ausentismo se traduce, por supuesto, en una falta de disponibilidad del talento humano y con ello un deterioro del clima laboral y un impacto final en la productividad de las organizaciones. Y desde el sistema y desde las aseguradoras, el ausentismo representa unos costos y unos recursos que siguen siendo insuficientes para financiar las prestaciones económicas ante los trabajadores y empleadores. También hay una obligación de control, auditoría y seguimiento del ausentismo y también se puede decir que con mucha frecuencia hay un uso inadecuado de los recursos de salud. Y aunque el ausentismo ha sido objeto de intervención directa por parte de la medicina del trabajo, realmente no debe entenderse como el problema en sí, sino como un indicador más, entre otros, de la salud del individuo y un indicador del equilibrio del ser humano en todas sus dimensiones. Es decir, el ausentismo viene siendo la punta del iceberg que vemos no solamente para afectaciones en la persona, sino también afectaciones en las organizaciones, puesto que el ausentismo es un indicador de los principales en materia de la salud organizacional en las empresas, pero también es un indicador de la adecuada o inadecuada gestión del capital humano. Es decir, no solamente de los empleados, sino también de los contratistas o de los proveedores. También es un indicador de esta gestión organizacional cuando hacemos alusión al diseño y a las demandas del trabajo, a la gestión administrativa de las incapacidades y licencias médicas, la gestión del clima laboral y de programas de compensación total, siendo el ausentismo un reflejo final de lo que se conoce como el engagement,
que no es más que la motivación de estar con las organizaciones o con las empresas. De manera tal que el ausentismo no debe ser visto como el problema en sí, sino como un indicador final del bienestar y la salud organizacional, junto con otros indicadores de igual importancia, como por ejemplo el índice de rotación del talento humano. ¿Cuáles fueron las principales variables que afectaron el ausentismo en el año 2020? Tenemos que decir que el comportamiento del ausentismo sufrió una fuerte distorsión a raíz de la pandemia por COVID-19 y la sigue teniendo a partir de la suspensión de actividades en muchos de los sectores económicos durante la cuarentena, y también con una consecuente disminución en la frecuencia de casos de incapacidad y un incremento de la duración promedio por caso ante la sospecha generalizada de COVID-19 en cuadros inespecíficos, especialmente ante síntomas respiratorios, aún en personas que no tienen un nexo epidemiológico. En segundo lugar, tenemos el aislamiento obligatorio para los casos confirmados de COVID-19. Debemos decir que las guías de manejo variaron frecuentemente en las definiciones de aislamiento y la duración de las incapacidades. Por ejemplo, durante el primer semestre del 2020, inclusive durante el primer pico de la pandemia, se hacía necesario una segunda o una tercera prueba PCR hasta tener un resultado negativo, implicando tener casos activos de personas incapacitadas y aisladas durante por lo menos 14 días, y tuvimos casos hasta de casi 2 meses. Posteriormente, para los casos graves de COVID, se estableció un aislamiento con una incapacidad por 20 días y hasta tener una mejoría clínica, mientras que para los casos leves y moderados, el periodo mínimo de aislamiento es de 10 días, ahora sin necesidad de tener una prueba negativa para poder reincorporar a los trabajadores. En tercer lugar, tenemos el aislamiento obligatorio para los contactos asintomáticos, aún sin tener prueba negativa, por 14 días, lo cual ha conllevado una cantidad importante de ausencias, aún sin incapacidad médica, no siendo siempre posible el trabajo remoto en todos los trabajadores, traduciéndose esto en un subregistro del ausentismo en la mayoría de las empresas. En cuarto lugar, tenemos la regulación sobre trabajadores vulnerables mayores de 60 años o con condiciones crónicas preexistentes a partir de las circulares 18 y 30 del Ministerio del Trabajo en los meses de marzo y mayo respectivamente, así como por la resolución 666 del Ministerio de Salud en el mes de abril, implicando esto enviar a la casa a miles de trabajadores en Colombia y nuevamente, en muchos casos, a un ausentismo sin incapacidad ante la imposibilidad de trabajo remoto en muchos de estos casos. Y en quinto lugar, tenemos la declaratoria de enfermedad laboral directa para COVID-19 por parte del Ministerio del Trabajo a través del decreto 676, lo cual significó un incremento de 543% en la incidencia de enfermedad laboral respecto a esta misma tasa del 2019, un incremento nunca antes visto en la historia de las tasas que tenemos en el sistema de riesgos laborales. Ahora hablemos del comportamiento del ausentismo durante 2019 y 2020. Partamos por hablar del 2019, año en el cual el ausentismo mantuvo un comportamiento habitual a lo largo de los diferentes meses de todo el año, tanto a nivel de diagnósticos como de frecuencia, con 1.26 casos por cada trabajador, y también mantuvo una severidad habitual con 6.5 días por cada trabajador. Sin embargo, en el 2020, el comportamiento del ausentismo fue bastante diferente y muy particular, con una marcada caída al iniciar la cuarentena general en el mes de marzo y un posterior incremento de manera paulatina a medida que los diferentes sectores económicos se fueron incorporando al aparato productivo del país, presentando un pico en la severidad durante el mes de julio, en el primer pico de la pandemia, momento en el cual la definición de alta o recuperación para COVID requería una prueba negativa, como lo acabamos de mencionar. Y cuando comparamos el 2020 frente al 2019, encontramos que si bien el promedio de casos por trabajador disminuyó en 17%, la severidad, es decir, el promedio de días por trabajador, aumentó en 3%. Es decir, tuvimos menos casos de incapacidad en 2020, pero fueron incapacidades mucho más prolongadas. Ahora, desde la distribución del ausentismo a nivel de capítulos CIE-10 en enfermedad general,
la COVID ocupó por lejos el primer puesto en número de días, desplazando a los traumas y a las enfermedades osteomusculares que habitualmente encabezaban las estadísticas. Igualmente, COVID-19 ocupó el primer lugar por diagnóstico específico con un 33% de la severidad, muy por encima de las patologías que habitualmente encabezaban este listado, que son la rinofaringitis, las diarreas y las lumbalgias. Ahora, desde el ausentismo por origen laboral, los traumas y las enfermedades osteomusculares mantuvieron los primeros lugares tanto a nivel de capítulos como de diagnósticos específicos. Y COVID-19 ocupó un tercer lugar en ambos listados, sumando un número muy importante de días al sistema de riesgos laborales. Ahora, cuando clasificamos el ausentismo tanto por días como personas, que es un ejercicio que frecuentemente realizamos dentro de la gestión del ausentismo en las empresas, podemos identificar cómo el grueso de los casos en todos los orígenes corresponden a un nivel basal de ausentismo de personas clasificadas como saludables por su corta duración de incapacidades o porque ni siquiera se incapacitaron, que han tenido eventos de corta duración y procesos naturales de enfermedad que pueden guardar relación con muchos factores, incluyendo, entre otros, las condiciones laborales. Sin embargo, la severidad a nivel de días guarda un Pareto con una significativa concentración en el nivel de prolongados. Aquí estamos hablando de las personas que tienen más de 30 días de incapacidad, de manera tal que debemos intervenir o dirigir todas las acciones de prevención, especialmente a los trabajadores saludables, buscando evitar que se conviertan en trabajadores con una mayor complejidad a nivel de frecuentistas o de prolongados. Y las acciones de intervención deberían orientarse al control de estos casos prolongados, que son un número muy reducido de personas, antes de que se conviertan en críticos y que tengan una duración de incapacidad tal que haga difícil o inclusive imposible los procesos de reincorporación laboral o que lleguen a tener conflictos laborales mediados por tutelas o por demandas ante la justicia ordinaria y demás conflictos con los trabajadores, perdón, con los empleadores. Ahora, ¿cómo se comportó el ausentismo a nivel de sector económico en todo el país? Aquí, cuando agrupamos el ausentismo tanto de origen común como de origen laboral, podemos observar que los sectores con mayor impacto fueron el sector agro, seguidos de los sectores construcción y el sector metalmecánico. Mientras que los sectores que fueron impactados en menor medida por el ausentismo en el 2020 fueron los sectores financieros y el sector educativo. En el sector salud debemos hacer un especial análisis teniendo en cuenta el impacto que este sector tuvo por la pandemia, no solo en número de casos, sino respecto a las cargas de trabajo y al estrés que los profesionales de la salud tuvieron y siguen teniendo, y también ante los cambios normativos que sufrió este sector. Además, hubo situaciones tales como los cierres de servicios y procedimientos selectivos, también suspensión de las cirugías programadas, y todo esto conllevó una disminución de la accidentalidad en 54% frente al 2019. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad laboral, se evidenció un incremento causado por COVID-19 con un aumento de la incidencia de 1.172% frente al año 2019. En el sector salud, el ausentismo a nivel general tuvo una disminución en la frecuencia a raíz de una baja importante en los casos de origen común. Sin embargo, los días promedio aumentaron tanto en origen común como en origen laboral por cada trabajador, como consecuencia del aislamiento e incapacidades por los casos de COVID-19 en este sector. Muy bien, pero entonces, ¿cómo se comporta el ausentismo de Colombia frente al mundo? Y aunque habitualmente señalamos que los niveles de ausentismo en el país son elevados por su impacto en la productividad, vale la pena compararnos con los principales referentes en el mundo, tanto en materia de gestión organizacional como en los más destacados sistemas de protección social. Mientras en Colombia tuvimos 5.8 días en promedio por trabajador en el 2020, incorporando el origen común y el origen laboral, de acuerdo a la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para la Unión Europea, en este continente se tuvo 12.3 días de ausentismo o días perdidos en promedio en el mismo periodo, con rangos que oscilaron entre 5 y 20 días para los diferentes países de la Unión Europea. Por su parte, en el Reino Unido,
la agencia oficial HSE reportó 17.6 días perdidos por cada trabajador. Y en Canadá, la agencia oficial de estadísticas de este país reportó un indicador de 11 días perdidos por cada trabajador. Si bien estas cifras pueden verse afectadas por muchas situaciones sociopolíticas, culturales, inclusive económicas, no dejan de ser útiles como punto de referencia para nuestro contexto interno y saber cómo estamos parados en materia de ausentismo frente al mundo. Ahora, cuando hablamos de los costos del ausentismo, podemos catalogar o clasificar los costos de muchas maneras. Inclusive hay varias aproximaciones para estimarlos, algunas más precisas que otras. Nosotros en Sura hemos desarrollado una calculadora de costos del ausentismo que se encuentra disponible en el sitio web de ARL Sura, y a partir de los datos que contamos en la ARL con más del 50% de los afiliados al sistema de riesgos laborales y en EPS Sura con más del 20% de los cotizantes al sistema de salud, hemos podido calcular que en 2020 en Colombia tuvimos un total de 54 millones de días de incapacidad, lo cual equivale a tener por fuera de la actividad o cesantes al 2% de toda la fuerza laboral del país. Y si tenemos en cuenta el salario promedio en el 2020, que fue de 1.3 millones de pesos, y la carga prestacional legal mínima que establece el Código Sustantivo del Trabajo a cargo de las empresas, el costo aproximado del ausentismo que debieron asumir las empresas en el país fue de 2.1 billones de pesos. Esto equivale al 1.04% del valor total de las nóminas de las empresas, sin tener en cuenta costos indirectos y costos ocultos, como lo son los reemplazos de las personas incapacitadas, las capacitaciones para estos reemplazos, el personal contratado para gestionar el ausentismo, dentro de los cuales están los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, las personas de nómina encargadas de cobrar las incapacidades a las ARLs y EPS, las prestaciones extralegales que habitualmente las empresas otorgan a sus trabajadores, inclusive a aquellos incapacitados. Y quizás el principal costo que de verdad se puede catalogar como un costo oculto, que es la afectación de la carga laboral para el equipo de trabajo, partiendo del hecho de que la mayoría de los trabajadores incapacitados ni siquiera son reemplazados. A este costo se debe sumar la financiación de las incapacidades por parte del sistema de seguridad social, que para el año 2021 se proyecta un valor superior a 1.08 billones de pesos tan solo para enfermedad general. Muy bien, hablemos ahora entonces de las causas raíz del ausentismo. Y aunque habitualmente cuando hablamos de estas causas del ausentismo nos referimos a las enfermedades y a los accidentes o a los diagnósticos, estas son simplemente las causas inmediatas. Y hay que hacer un zoom en cuáles son las causas de base o las causas mediatas. Y partiendo del hecho que los servicios de salud y el aseguramiento no son los principales determinantes para los resultados en salud, aportando realmente menos del 11% en los desenlaces finales, mientras que el entorno o el ambiente y los estilos de vida o los hábitos de las personas implican más del 50% de la contribución a los resultados en salud. De esta manera, es fundamental entender cuáles son los principales factores que modulan el ausentismo laboral a partir de la evidencia disponible. Dentro de estos factores está plenamente demostrado que los factores organizacionales son la principal variante que incide en el ausentismo laboral. Y entre estos factores, el más importante es el grado de satisfacción de los trabajadores con la empresa, de manera tal que una baja motivación conlleva a una mayor insatisfacción laboral y con ello a mayores niveles de ausentismo. Es así como se ha logrado demostrar en muchos estudios que las estrategias orientadas a mejorar la satisfacción de los trabajadores quizás sean la aproximación más prometedora para reducir el ausentismo. Podemos concluir entonces que el ausentismo basal en una organización depende en gran medida de las condiciones del ambiente de trabajo, especialmente de aquellos factores de índole psicosocial. Por lo tanto, la invitación es a que continuemos trabajando de manera articulada, pero bajo un sentido de corresponsabilidad, donde las empresas tienen un rol protagónico, pero también los actores del sistema de protección social debemos asumir ese rol de manera articulada con los empleadores.
Estamos hablando aquí de las administradoras de riesgos laborales, las entidades promotoras de salud, las administradoras de pensiones e inclusive las cajas de compensación y, por supuesto, los prestadores de salud y los profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Pero todo este trabajo articulado bajo este sentido de corresponsabilidad debería estar orientado al empoderamiento de los trabajadores, no solo en el cuidado de la salud, sino en la adopción y en el mantenimiento de hábitos y estilos de vida saludable. Y todo esto logrando un mayor bienestar para trabajadores y sus familias, con lo cual el resultado final sería una mayor competitividad para las empresas. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Doctor Santiago, muchísimas gracias por su excelente presentación. No, pues no le puedo dar espacio a preguntas, sin embargo digo lo mismo. Por favor, las consignan en la cajita de preguntas y se las responderemos posteriormente. Agradezco en este momento la participación del doctor Santiago en representación de Sura, ARLPS, a la doctora Nelly en representación de Galderma y al doctor Ricardo en representación de Sanofi. Los invito en este momento a que nos tomemos unos 6 minuticos de descanso. A las 6:45 regresamos. Vamos a visitar nuestra muestra comercial. Muchas gracias.